Listo, vamos a continuar con la siguiente parte de la exposición de esta clase número 1. Vamos a ver trauma vértebro-medular, ¿ya? Bien. Otra patología, me van a disculpar el ruido, pero yo hoy día estoy de guardia. Entonces, la universidad me ha generado un link para dictar hoy día por el tema del paro, porque hoy día ustedes tenían que tomar examen de otorrino. No tenía programado esta clase, así que si escuchan bullas o ruidos de fondo o personas que hablan, ya saben por qué es, ¿ya? Bien, entonces tenemos que definir qué es un nivel sensitivo al menos para el tema de trauma vértebro-medular, ¿ya? Para pacientes que llegan con lesiones traumáticas a nivel de la columna o la médula espinal. El nivel neurológico es el segmento más caudal de la médula espinal con función sensitiva y motora normales en ambos lados del cuerpo. Si es que solamente siente del lado derecho y del lado izquierdo y no del lado izquierdo, no es ese el nivel más caudal, será el más superior porque tiene que ser el nivel donde siente y mueve bilateralmente bien el paciente. Entonces, el nivel sensitivo, vamos a separarlo. El nivel sensitivo que va a ser es el segmento más caudal de la médula espinal con función sensitiva normal en ambos lados del cuerpo. Voy a dar un ejemplo. Hacemos una estimulación con una aguja, por ejemplo, una aguja 18, una aguja 21, etc. Creo que no me están escuchando. Doctora, disculpe, no se está viendo las diapositivas. Ah, ya, sí, vamos a ponerlo. Ya veía que me estaban escribiendo. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, confírmenme a ver. Aún nada, doctora. ¿No? Uy, caramba. Está cargando, doctora. A ver. Sí, ahora sí se logra Ah, visualizar. ya. Ya está listo, ahora sí. Muy bien, muchachos. Ya, entonces, estaba comentando que el nivel sensitivo, que lo vamos a examinar con una, por ejemplo, con una estimulación dolorosa, ¿no? O con un algodón, si es que quieren sensibilidad no dolorosa. Con una agujita podemos empezar a hacer la exploración sensitiva, ¿no? Por ejemplo, y siempre es bilateral, ¿no? Y siempre exactamente en el mismo punto que usted hincó, es como un espejo en el otro lado. Usted siente aquí, sí, pasas al siguiente dermatoma. Usted siente aquí, derecho, izquierdo, sí. Hasta que va a llegar un nivel donde el paciente le va a decir a usted, por ejemplo, sí siento en la tetilla derecha, pero ya no siento que me está tocando la tetilla izquierda. Ese no es el nivel de la lesión. El nivel de la lesión va a ser por encima de la tetilla, puesto que su último nivel, donde sí sintió bilateralmente, fue por encima de la tetilla, ¿ya? Entonces, eso quiere decir el nivel sensitivo, ¿ya? Nivel motor es el segmento medular más inferior cuyo músculo clave presenta grado de 3 de fuerza, en tanto que los músculos claves representados por los segmentos superiores presentan fuerza normal. En un momento vamos a ver cómo se determina una fuerza de grado 3, 4, 5, 1 y 0. El dolor, la sensibilidad se puede evaluar a través de dolor o tacto leve, ¿no? El dolor, ya dijimos, con un alfilercito o el tacto leve con un algodón, ¿no? En la cama de urgencias. Y ahí están las gradificaciones desde 0 hasta 1, ¿no? Usted puede poner a nivel del dermatoma, por ejemplo, T4 del lado derecho, tiene una gradificación del dolor 1 y del lado izquierdo 2. 2. Ahora, ¿cómo son los dermatomas? Tienen que conocer todos los dermatomas, tanto cervicales, dorsales, lumbares y sacros, porque si no saben, no van a poder ubicar pues qué nivel de lesión probablemente está teniendo el paciente con trauma. Recuerden que el trauma vertebromedular se puede dar a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, pues, ¿no?
tienen que, en esta imagen, ¿no? Se pueden analizar estos dermatomas con una agujita, por ejemplo, con un algodón, como ya comenté, C2, C3, C4. Vean cómo C2 está en la región occipital, ¿no? La 3 está en la fosa supraclavicular y la 4 a nivel de la articulación acromioclavicular. Ahora, con respecto a las zonas ya más inferiores, tenemos C5, C6 y C7. Vean cómo es, cómo el recorrido va en este sentido, ¿no? Como en un arco, como en una U. Así que es fácil memorizarlo, porque a veces los pacientes pueden venir con un trauma cervical, con pérdida de la fuerza o la sensibilidad de esa zona, ¿ya? Entonces, vamos a ver, quiero poner mi puntero láser, acá está. Entonces, acá tenemos fosa supraclavicular, articulación acromioclavicular, acá tenemos en el borde lateral de la fosa antecubital, y vean, C6, ¿no? Acá en dedo gordo, acá en dedo medio, acá en el índice, ¿no? Entonces, a nivel de las falanges proximales, ¿ya? Con la agujita le estimulan, y siempre comparativo y bilateral. T1 y T2 en la zona de la axila. Acá tenemos T3, T4, siempre el nivel de las tetillas, ¿no? Y ya T10 es a nivel del ombligo, ¿ya? Son zonas anatómicas de fácil reconocimiento. Fosa supraclavicular, C3 a nivel de las mamilas, ¿no? T4 y a nivel del ombligo T10. Para que ustedes puedan hacer el examen físico y determinar a qué nivel clínicamente podríamos sospechar, ya que según eso usted va a pedir, bueno, voy a solicitar una cervical o una placa torácica, dorsal, ¿no? O una placa lumbar. Y vean cómo es que en la ingle tenemos, ¿no? Al dermatoma T2. Para lo que es examen físico tienen la zona media, ¿no? Acá tenemos el dermatoma L2, eso es con respecto a trauma, ¿ya? Y el examen de L3 es acá, a nivel del cóndilo femoral medial. L1, que también abarca parte de la ingle y parte de la cara superior del muslo, ¿no? Punto medio acá entre el T12 y el L2. El L4 a nivel del malleolo interno y el L5 a nivel del dorso del pie en la tercera articulación metatarsofalángica. Ahí tenemos el sacro 1 en la cara lateral, ¿no? De el talón. Y S2, miren, en la fosa poplitea, ¿ya? S3 y S4. Tenemos aquí en la tuberosidad isquial, pueden hincar, lo ponen al paciente en posición, ¿no? Ginecológica, y con la agujita van tanteando aquí en la tuberosidad isquial y en la región perineal. Acá tenemos la gradificación de la fuerza, ¿no? De 0 a 5. Miren, la 1, por ejemplo, perdón, vamos a ver la 5, que es la fuerza normal. La 3 es movimiento contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Por ejemplo, decimos al paciente que eleve la pierna encima, ¿no? De la camilla hacia arriba, y el paciente, él solo, espontáneamente lo hace. Pero cuando usted pone su mano y le hace contrafuerza, el paciente ya no puede, ¿no? Ese es un grado 3. El grado 2, el paciente tiene movimiento en la misma camilla, medio como que puede lateralizarlo, ¿no? Movilizarlo siempre en varios rangos, en ángulos, pero no puede alzarlo contra la gravedad. Y la 1 simplemente hace pequeños movimientos de contracción mínimos, ¿no? En la camilla. Estos son los miotomas cervicales como el bíceps, ¿no? El paciente va a hacer como esta flexión, ¿no? Y uno le va a hacer contrafuerza. Eso es ya dejando de lado el dermatoma, nos vamos a los miotomas. El bíceps se evalúa de esta forma, ¿no? Y uno le hace contrafuerza hacia abajo. En la C6, ¿no? Es este de aquí a nivel de la muñeca, y se pide al paciente que haga esta extensión, ¿no? Y uno va a ir la fuerza hacia abajo, contrafuerza. Se le dice, señor, que haga esta extensión.
hacia arriba, pues, ¿no? En términos que el paciente va a entender. Usted no le va a decir, señor, extiende el puño, pues no te va a entender. Haga lleve la mano hacia arriba y tú con la contrafuerza le haces, ¿no? Eso es cuando son lesiones cervicales, caídas de motos, de bicicletas, para que tú cuando pidas la resonancia veas, ¿no? Yo sospecho que el nivel es C5, C6 o C, o bueno, ya si es alto C3, C4, si hay compromiso respiratorio por lesión del nervio frénico, ¿no? Ahí está el C7, ¿no? El tríceps, ¿no? Se le pide al paciente que haga fuerza contra la mano del examinador, ¿no? Y uno va a hacer la fuerza en este sentido, eh, como va mi puntero, ¿no? Y al paciente hacia el lado contra la mano. El C8 son lo que le llamamos la garrita y le pedimos al paciente que no permita que soltemos, ¿no? La garrita de los dedos y eso es para examinar el flexor de los dedos. Ya hemos visto, el T1, perdón, el T1 es el meñique, se le pide al paciente que haga este movimiento de separación del dedo gordo, del dedo meñique del dedo anular, y uno contra fuerza impide que logre hacerlo, ¿no? Si lo hace, entonces no es pues lesión T1. El L2 evalúa al psoas ilíaco, ¿no? Le pedimos al paciente que lleve el muslo hacia el abdomen y nosotros vamos a evitar que lo haga. L2. L3 se le pide, ponemos la mano por debajo de la pierna a examinar, que apoye ahí y nosotros le pedimos al paciente que eleve la pierna, ¿no? Y nosotros hacemos contrafuerza. Entonces eso evalúa el cuádriceps, L3. L4 ya hemos visto, L5 y S1 también. Acá cuando gradificamos la lesión de la médula, o sea, qué tan comprimida está esa médula por esa fractura o por ese tumor o lo que fuera, pero en este caso para la clase es un trauma. Hay gradificaciones, ¿no? Y esta gradificación para trauma se da la clasificación de Asia, que es la American Spinal Injury Association, donde tenemos gradificación desde la A hasta la E, ¿no? Por ejemplo, puede usted decir, paciente con fractura L4, ¿no? Hacia A. ¿Qué significa hacia A? Que hay ausencia de función motora sensitiva, ¿no? Entonces, no siente nada y no mueve nada. Son traumas pues sumamente severos, ¿no? Como un grado E, donde dice funciones sensitivas y motoras totalmente normales. Con respecto a los traumas vertebromedulares, existen columnas, se llaman las columnas de Denis. Es un tipo de clasificación antigua, no es la más utilizada actualmente, pero te va a ubicar 3 columnas en donde va a estar tu fractura y según eso predecir si es que el paciente va a requerir o no va a requerir un manejo quirúrgico. Cuando los elementos que se han lesionado en este trauma son el ligamento longitudinal anterior que se ve en una resonancia magnética, no en la tomografía, la mitad anterior del cuerpo vertebral y del anillo, decimos que la lesión se encuentra en columna anterior. Cuando los elementos tomados son el cuerpo vertebral en su mitad posterior, el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Y parte de los pedículos. Entonces, hablamos de la columna media. Y ya si es que se toma parte del pedículo, el arco posterior que está conformado por las láminas, por las facetas articulares, ¿no? Las apófisis espinosas, hablamos de la columna posterior. Esa es la clasificación de Denis que se va a evaluar tanto en tomografía como en resonancia magnética. Y según esta clasificación, ¿no? Cuando una fractura afecta un nivel en 2 o más columnas, deberíamos de plantear un manejo quirúrgico. Ahí está para que lean con calma en casa los correspondientes a cada una de las columnas, ¿ya? Para el motivo de examen. Hay otro tipo de clasificación, ¿no? Que también nos va a predecir si debiéramos operar o no a ese paciente, ¿no? Mi papá se debe de operar, mi tío,
debemos operar a este paciente, doctor? ¿Qué opinan? Entonces, son diferentes tipos de métodos para predecir un manejo quirúrgico y que homogenice el, el, el actuar neuroquirúrgico, no importa en qué país estés, ¿no? Existen muchas clasificaciones, yo solo voy a mencionar las más importantes. En este caso, un momento, por favor, que me están llamando. Un ratito, sí, unos minutos. Ya, perdón, continuamos. Entonces tenemos la clasificación de Tillich. Acá tenemos que va a contemplar la morfología, la integridad y el déficit neurológico, ¿no?, del paciente. Si es que, por ejemplo, la fractura es por compresión, o sea, ha disminuido su altura, un punto. Si, por ejemplo, ha estallado, está fracturado todo así como un jarrón roto lleno de fracturas, ¿no? Burst es estallido, 2 puntos. Si es que ha habido traslación del hueso, ¿no?, de manera lateral, por ejemplo, o lo que puede ser anteroposteriores, ¿no? Traslaciones, rotaciones, 3 puntos. Y distracción, ya como luxofracturas es 4, pues, ¿no? Más grave todavía. Sí o sí va a haber inestabilidad, ¿no? Esos son de alto impacto. Otra cosa es la integridad del ligamento longitudinal posterior. Es importante el ligamento longitudinal posterior porque él está ya en contacto con la médula, pues, ¿no? Y está conteniendo a las vértebras y a los discos, ¿no? Para que no ingresen al canal raquídeo. Por ejemplo, si está lesionado, 3 puntos. Y eso lo vamos a ver, como les comenté, todos los componentes ligamentarios o articulares solamente se ven por resonancia. Por eso un paciente, para que sea bien evaluado, prequirúrgicamente tiene que tener las dos cosas, su tomografía y su resonancia. Y el estado neurológico, pues si es que no hay déficit motor, 0. Si hay lesión de la raíz motora, 2. Hablamos cervical, dorsal, lumbar. Bueno, cervical y lumbar, porque ellos comandan el movimiento, por ejemplo, de brazos, miembro superior y miembro inferior. Y caudequina 3, ¿no? Sumas y eso se hace con el examen clínico que hace el médico a través de los dermatomas y los miotomas que ya hemos comentado. Entonces, por ejemplo, si tiene más de 4 puntos, definitivamente es quirúrgico. Si tiene 4, el médico debe evaluar si es que le parece oportuno operarlo, y entre 0 y 3 no es quirúrgico. Con respecto, tenemos fracturas a nivel de la primera vértebra cervical, de la segunda, ¿no? Son fracturas especiales, pues, ¿no? Son fracturas no muy comunes. Puede haber luxofracturas o fracturas propias. Vean en esta imagen de una radiografía transoral tradicional antigua, ¿no? Cuando no existía tomografía, pues, ¿no? Ahora ya usamos la tomografía, pues, para ver las fracturas de C1 y C2, ¿no? Pero igual les dejo porque en nuestro país las radiografías en los lugares más alejados casi siempre es lo que más se tiene acceso rápido, ¿no? Entonces, vean, acá tenemos a la apófisis odontoides, tenemos el cuerpo de C2, ¿no? Toda esta estructura que ven aquí, ¿no? Esta es C2, ya, C2. Y superior a él, ¿no? Se está viendo parte de las masas laterales de la C1 de la vértebra que le llamamos el atlas, y el 2 es el axis. Y acá vemos pues los cóndilos, ¿no?, que se articulan pues con este atlas, ¿no? Por eso la articulación atlanto-occipital, y acá tenemos la articulación atlanto-axoidea con el axis.
Bueno, las fracturas del Atlas, acá tienen 4 clasificaciones. Tenemos, ¿no? El Atlas, ¿no? Vean que anatómicamente seguramente ya en sus clases de los primeros ciclos les comentaron las partes, ¿no? Como el arco anterior, el arco posterior, los agujeros para la arteria vertebral. Y acá vemos, ¿no? Lo que es la cabeza de, perdón, la apófisis odontoides del axis, ¿ya? Acá tenemos las zonas articulares para los cóndilos articulares de la base del cráneo. Entonces, cuando hay fractura de ambos arcos posteriores, tipo 1, si es que compromete a una masa lateral, ¿no? Otra cosa, esta es la masa lateral, ¿ya? Donde adentro está incluida esta articulación del cóndilo occipital. Una lesión acá en la masa lateral, por ejemplo, del lado derecho, ya es tipo 2. La tipo 3, ¿no? Una fractura aislada del arco anterior. Y la tipo 4, que ya es, ¿no? Los 2 arcos, tanto el anterior como el posterior. Acá también podemos ver un tipo de fractura, ¿no? Tratando de definir si es que es estable o inestable. Lo que es inestable debe de operarse. Lo que es estable puede manejarse con tratamiento conservador. La imagen anterior la pueden ver a través de una tomografía, pero si usted no tiene tomografía y solo cuenta con rayos X, se puede utilizar pues este tipo de técnica radiológica para determinar si es que hubiera inestabilidad y requeriría cirugía ese paciente, ¿no? Ahí vemos que ese es el criterio de Spencer. Vean cómo es que en estas fracturas del arco anterior, ¿no? Que tienen una parte de desvío posterior del atlas con relación a esta apófisis odontoides, y lo que van a medir es el espacio o la cantidad de desvío de esta masa lateral, por ejemplo, del lado A, ¿no? Y miden esta distancia, y en este lado de acá, izquierdo, ¿no? También esta distancia, y la suman. Y si es que esa sumatoria de desviación de las masas laterales es mayor de 6.9, entonces es una fractura inestable, puesto que el ligamento transverso que está acá se tiene que haber alterado, ¿ya? Hola, doctor. Un momento, por favor, denme 2 minutos. Ya. Realmente me apena mucho tener que estar interrumpiendo la clase, pero de verdad estoy de guardia. Entonces tengo que atender igual las cosas que me solicitan. Listo. Entonces, del trepanador. Ya le entendí. Ya, ya. Ya, le aviso. Listo, doctor. Acá tenemos, bueno, esto es con respecto al atlas. Esta diapositiva es para fracturas de C1 y C2. Voy a avanzarlo. Vamos a ver.
disculpen, estas diapositivas son para fracturas de más abajo, ya que después vamos a ver. Hay otro, ahora, con respecto, perdón, hablé mal, estábamos en Atlas, ¿no? Perdón, sí, en Atlas. Entonces está bien. A veces cuando se va a operar el tema de la cervical a nivel de C1 y C2, ¿no? Cuando hay lesiones de la C2, como vamos a ver en un momento, se pueden hacer fusiones de las zonas C1 y C2 para darle estabilidad a la columna cuando tenemos lesiones a estos niveles, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas quirúrgicas podemos tener cuando hay lesiones de este tipo, ¿no? Tipo de fusión. Perdón, cirugías tipo fusión. Tenemos que podemos hacer cirugías de tipo alambrado entre C1 y C2. Podemos usar también tornillos dentro de las zonas articulares y también tornillos a nivel de pedículos de C2, porque el único que tiene masas laterales es C1, ¿no? Y tornillos que pueden ir a masas laterales e interlaminares de C2. Hay distintas técnicas quirúrgicas que quizás sea muy complejo que ustedes comprendan porque hay que conocer bien la anatomía de C1 y C2, pero miren, por ejemplo, acá tienen una cirugía, ¿no? Donde vemos que esta es la articulación entre C1 y C2 y vean cómo el anillo va, perdón, el tornillo va a nivel transarticular, ¿ya? Transarticular. Por dar un ejemplo de técnica quirúrgica, la técnica de Maguer, ¿no? Para unir C1 y C2 cuando hay lesiones, pues, a nivel de estas vértebras. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos tener a nivel de C2? Tenemos lesiones de 3 tipos, a diferencia del anterior que eran 4. A nivel de la apófisis odontoides, tenemos fracturas también a nivel de la base o del cuello, ¿no? De la apófisis odontoides y fracturas a nivel del cuerpo de la C2. Entonces, para el examen lo que vamos a preguntar es esto, ¿no? Clasificaciones son preguntables para esta parte de la clase teórica. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, generalmente las fracturas de tipo 3, ¿no? Son fracturas de tipo estable, ¿no? Estas de aquí van a atender muy bien a la consolidación o a lo que es crecimiento óseo y posteriormente fusión de esa zona ósea. Las fracturas de tipo 3, ¿no? Como hemos visto, si es que fueran un tipo de, si es que requirieran, normalmente no requieren manejo quirúrgico, pero las que requieren manejo quirúrgico son las de tipo 2, ¿no? Las que están acá, las que tienen fractura a nivel del cuello, porque esta zona es bastante inestable, ¿ya? Esta zona puede moverse, salirse, lesionar el ligamento transverso y por ende comprimir a la médula cervical. Entonces, por ejemplo, este es un manejo quirúrgico solamente de la apófisis odontoides con tornillos, ¿no? Que van por el cuerpo vertebral y van a ir a fusionarse con la zona de la apófisis odontoides. Entonces, las fracturas de tipo 2 pueden manejarse con manejo quirúrgico o, si es que el neurocirujano también lo prefiere, puede tratarlo con inmovilización externa, o sea, a lo chaleco. Hay otro tipo de, acá nuevamente la clasificación, miren, tipo 1, la tipo 2 a nivel del cuello y la tipo 3 a nivel del cuerpo. Y esas son fracturas de el cuerpo, son fracturas de la vértebra número 2. Acá tienen una imagen lateral, ¿no? La he puesto para que aprendan a ver la vértebra porque entiendo que hay dificultad para reconocerla cuando toman los rayos X. Entonces, miren, acá en esta zona alta podemos ver al atlas, ¿no? Que tiene pues su arco anterior y tiene su arco posterior y envuelve a la apófisis odontoides, la abraza, ¿no? Y acá está su apófisis espinosa de la primera vértebra. Ahora,
Vean a la segunda vértebra, es bastante grande, es alta, ¿no? Tiene su apófisis odontoides que pasa por detrás del arco anterior de C1. Tienen aquí el cuerpo vertebral y tienen esta gran apófisis, ¿no? Espinosa de C2. Entonces, cuando ustedes cuenten las lesiones vertebrales, ¿no? Van a tener que contar, esta sería la vértebra C2, acá tienen la C3, la C4, la C5, la C6 y la C7, ¿no? Entonces acá donde está el puntero estamos viendo que hay una luxación de C6 sobre C7, ¿no? Lo he sabido porque empiezo a contar desde la base del cuerpo de C2, que es este. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra clasificación importante para lo que es las lesiones toracolumbares. Lo que hemos visto hace un momento son siempre las lesiones de C1 y las lesiones de C2 tienen clasificaciones especiales, sistemas distintos. Pero ya a partir de C3, C4, C5 y a partir de la zona torácica y lumbar hay otro tipo de clasificaciones que nos van a ayudar a definir si este paciente requiere manejo quirúrgico o no. Entonces, para eso usamos la clasificación de la AO Spine, que es la que más utilizan los neurocirujanos en distintas partes del mundo, y vamos a encontrar 3 tipos de clasificaciones, la clasificación tipo A, la B y la C. Y miren, aparte ellos toman, ¿no?, clasificaciones como la articulación occipitocondilar, tenemos la del C1, ¿no?, o de la articulación C1 con C2, e incluso también la C2 con la C3. Y ya por debajo de esto, siempre hablamos de niveles cervicales altos, C1, C2 y C3. C4, C5 y C6 ya se consideran cervical baja. Vamos a ver acá cómo es que, por ejemplo, tienen sus clasificaciones, ¿no?, distintas a las que hemos visto, como la de Jefferson, por ejemplo, ¿no?, que está hecha en números romanos. Esta la clasifican como tipo A, B y C, ¿no? Para que comprendan qué cosa es tipo A, es cuando lo van a especificar como una lesión ósea o del hueso, ¿no?, sin una lesión significativa de los ligamentos que se ven a través de la resonancia magnética. En la tipo B, por ejemplo, sí hay lesión de los ligamentos, por ejemplo, el ligamento longitudinal anterior o el posterior, ¿no? O sea, la banda de tensión está dañada. Y en la tipo C ya es donde hay traslaciones, ¿no? Por ejemplo, luxofracturas, como vimos en la imagen anterior de C6 sobre C7, esa era una tipo C, porque ya hay traslación de la estructura de la columna. Para el examen solamente voy a preguntar la clasificación que está abocada a la zona dorsolumbar. No voy a preguntar, porque esto ya es para especialidad, la 1 en romanos de la cóndilo occipital, ¿no?, de C1 y C2. Esta diapositiva no la voy a preguntar, más sí las otras clasificaciones más fáciles como la de Jefferson, ¿ya? Entonces vamos a ver este tipo de clasificaciones, que es la que sí deben manejar como médicos generales, al menos lo básico. Hemos dicho que en la A hay componente óseo, pero no ligamentario. En el B más bien sí hay disrupción del componente ligamentario. Y en la C ya hay traslaciones, ¿no? Entonces, tipo A, daño del cuerpo vertebral sin compromiso de la banda de tensión. Y eso sí tiene clasificaciones. Tienen la A0, la A1, 2, 3, 4. Vamos a ver. La A0, pacientes que llegan, ¿no?, a la emergencia, tienen dolor, ¿no? Usted le va a referir al paciente: me duele la espalda, y usted va a empezar a tocar las apófisis espinosas, que son fáciles de tocar a nivel de la espalda, a menos que el paciente sea muy gordo o muy obeso o tenga mucho tejido adiposo. Pero va usted palpando, ¿no? L5, L4, L3, L2, y de repente en L2 le duele, ¿no? Le duele, le palpa, y usted le hace la tomografía y ve esta fractura.
Entonces, si tiene solamente una lesión, por ejemplo, de una apófisis espinosa o de una apófisis transversa, eso es una A0. Simplemente es ósea, no hay ligamentario y son estructuras menores de la columna que no dan estabilidad, no son quirúrgicas. La A1 es compresión en cuña. Vean cómo es que probablemente este paciente, pues probablemente ha caído sentado, ¿no? La compresión ha sido en este sentido vertical y ha comprimido pues el platillo. En este caso, por ejemplo, está comprometido el platillo superior y en este caso se ha comprometido el platillo inferior, ¿ya? Entonces, compromiso de platillos o en cuña, entonces eso es A1. Óseo, óseo, óseo. Ahora tenemos en split, en sus términos en inglés, porque lo van a encontrar así, o una separación, ¿no? Miren, del cuerpo vertebral, ¿no? De la banda anterior con esta banda media, ¿no? Entonces, esa es la fractura en split. También es una fractura que solamente compromete al tejido óseo. Acá tenemos la que es en estallido, sea torácico o sea lumbar. Vean cómo es que se fragmenta, ¿no? En pedacitos, en estallido, pero es incompleto porque no ocupa todo el cuerpo vertebral, pero sí puede ocupar, miren, los componentes posteriores y a su vez también el canal raquídeo, ¿ya? Acá también vemos cómo es que en una vista anterior están viendo ustedes el compromiso, ¿no? De la mitad superior del cuerpo vertebral que ha estallado y también puede tener compromiso, ¿no? De la parte posterior. Miren, en esta zona tenemos a la lámina, esto es la lámina y esta es la apófisis espinosa, ¿no? Entonces vean cómo es que hay compromiso también de la lámina. Puede haber como no puede haber, pero si no está, igual sigue siendo estallido completo y si está, también, ¿no? A3. Tenemos la A4 que es estallido completo, entonces vean todo la altura, altura y también anteroposterior del cuerpo vertebral ha sido tomado y también puede haber compromiso de la lámina, ¿no? Entonces un estallido completo. Otra forma de estallido completo es esta división de izquierda a derecha, no en split, sino así, y además también compromiso de la lámina. Esas son las clasificaciones para A4. El tipo B describe, ya dijimos, que va a haber un compromiso, ¿no? De ligamentos posteriores, ¿no? O el ligamento longitudinal anterior. La B1, y esto se va a poder visualizar solamente con la resonancia magnética. La B1 es una transósea. Vean cómo es que el hueso, ¿no? Se ha separado, incluso acá en una vista lateral se va a ver así y en una vista posterior vean cómo hay una separación de la zona de la lámina, también incluso hay fractura de la vértebra y hay ruptura, ¿no? Miren, acá está el ligamento interespinoso, este es el ligamento interespinoso, pero acá no hay lesión del ligamento, perdón, interespinoso, pero sí vean cómo es que acá hay una disrupción del ligamento longitudinal posterior. Este es el anterior y aquí vemos al posterior. Acá tenemos disrupción de banda con tensión posterior. Miren, acá tiene también su lesión, ¿no? Transósea. Y vean cómo es que ha comprometido al más bien ligamento interespinoso, ¿ya? Entonces, esta es una B2. Acá también puede pasar incluso por la zona de la pars interauriculares, ¿no? Irse para la parte superior o irse para la parte inferior. Y bueno, acá tenemos un paciente que operamos, un paciente con una fractura, vean, un estallido acá de esta vértebra, no tengo la tomografía, pero era un estallido completo y además había disrupción de la banda posterior a nivel de las apófisis espinosas, ¿ya? Y este paciente, como vemos acá en esta imagen, ¿no? La fractura en este paciente comprometía casi todo el cuerpo vertebral, no todo, casi todo, y la banda de disrupción llegaba hasta la zona de la, que se ve aquí como una hiperintensidad, ¿no? Una hiperintensidad de la zona posterior y estas fracturas pues son inestables, ¿no? Hay que de todas maneras operarlas.
Y la cirugía comprende pues hacer fijaciones transpediculares que lleguen hasta el cuerpo vertebral para poder darle sostén y fijación. Acá tenemos una B3. Vean cómo es que en este caso la disrupción se da, ¿no?, a través del componente óseo, a través del disco, aquí también a través del disco, a diferencia de las anteriores que solo es transósea. Esta ya hay compromiso de disco y obviamente hay compromiso de ligamento longitudinal posterior, por ejemplo. Las tipos C ya son desplazamientos o dislocaciones, no hay subtipos, y estos de aquí van a producir pues fuertes lesiones, ¿no? A nivel de la médula, ¿no? Pueden haber paraplegias completas en este tipo de lesiones. Vean, acá hay una traslación, ¿no?, lateral, acá una anteroposterior, aquí miren una disrupción completa con separación completa de las estructuras de la columna vertebral, ¿no?, completas. C. Y bueno, acá tienen un resumen actualizado, ¿no?, de estas fracturas que hemos comentado. Y para terminar voy a hablar en esta diapositiva, vean, cuando hacemos nuestro estudio de columna nos podemos hacer estas preguntas como para determinar si estamos ante una A0, A1, A2, y así tratar, no importa seamos o en qué país estemos, ¿no? Todos podemos hablar el mismo idioma y decir, esta es una fractura B3, una fractura 4, etcétera. Entonces, miren, si es que hay desplazamiento o rotación o dislocación, ya sabemos que, ¿no?, una luxofractura, eso es tipo C. Ahora, hay lesión de la banda de tensión, del ligamento longitudinal anterior, del posterior, del interespinoso, etcétera, ¿no? Si es que es anterior, ¿no?, entonces es una B3 porque es por hiperextensión. Pero si es posterior, tenemos que, si es que solamente es ligamentario, ¿no?, sin disrupción ósea, tenemos la B2, ¿no? Y como la que vimos ósea con ligamentaria, B1. Entonces, repito, la C es por traslación o rotación, luxos, fracturas. Estas de aquí son disrupción de bandas anteriores o posteriores. Si es anterior, B3. Y si es posterior y hay compromiso óseo, B1. Sin compromiso óseo, B2. Ahora, no tiene lesión de ninguna, en la resonancia no se evidencia, porque esto solo se va a poder ver por resonancia, ¿no? Entonces, si en la resonancia no se evidencia ninguna disrupción ligamentaria y solamente es cuerpo vertebral, la siguiente pregunta a hacernos es si es que hay compromiso del muro posterior, es decir, del cuerpo vertebral de la mitad para atrás, de las láminas, de los pedículos, de las estructuras que están cerca del canal raquídeo, pues, ¿no?, de la pared posterior. Entonces, si es que envuelve a la pared posterior, que eso es algo de mucho cuidado, es grave porque ahí está el canal raquídeo. Entonces, si es que envuelve solamente a un platillo, ¿no?, incompleto, estallido incompleto. Y si es que compromete a los dos, estallido completo. Tanto la A4 como la A4 es quirúrgica de todas maneras, la B1, de A4 hasta C, todas son quirúrgicas. No hay duda de eso. La A3 ya queda a criterio del neurocirujano, si es que va a manejarlo quirúrgicamente o no. Pero de la A4 hacia adelante, sí o sí es quirúrgico. Con respecto a la pared posterior, si es que ahora tenemos, no hay compromiso del muro posterior. Si es que no hay compromiso del muro posterior y envuelve ambos platillos, la split que vimos que era como si hubieran rebanado a la vértebra, ¿no?, con un sable. Y la número A1 es la que solamente era en cuña, por ejemplo, ¿no?, compresiva. Y si es que no hay compromiso del cuerpo vertebral, eran las que no tenían, pues, eran mínimas fracturas, ¿no?, como de la apófisis espinosa o las transversas, ¿ya? Entonces esas son las A0, pues, ¿no? A0. Muy bien. Entonces esto es la clase para lo que es luxofracturas. Con respecto a esta clase, ya es
todo. Los vamos a ver en la siguiente clase ya. Y bueno, agradezco su atención y agradezco al alumno que ha podido grabar la clase, creo que es José Carlos, que les va a compartir seguramente la clase, ¿ya? Ya nos vemos la siguiente clase para ver hipertensión endocraniana y lesiones cerebrales traumáticas. La otra semana tienen examen de oftalmología con el doctor Povis, y conmigo tendríamos clase. Hay que coordinar si es que hacemos una clase ese día, déjenme coordinar con su delegado, o si recuperamos la clase la siguiente semana todavía, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Buenas noches. Hasta luego, ¿ya? Buenas Chao, noches. chao, chao. Nos vemos.